Solicita tu Credigoyo. Vení a Goyo. Presidente visitará la Basílica de Los Ángeles el próximo domingo. Hospital del Trauma otorga derechos médicos a parejas del mismo sexo. Proyecto de ley busca frenar cobros de deudas y embargos a educadores con problemas en salarios. Hoy es viernes 16 de mayo y estas son las noticias. Buenas tardes. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anunció este viernes que el próximo domingo hará una visita a la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Acudirá a la misa de mediodía tras aceptar una invitación que le hizo el obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor Francisco Ulloa, desde el pasado 6 de abril, cuando ganó las elecciones. Los pacientes del Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros pueden elegir a su pareja del mismo sexo como responsable directo para administrar las tarjetas de visita, para estar con ellos durante el tratamiento o como beneficiario directo en caso de muerte. El gerente general del Centro Médico, Alejandro Esquivel, explicó que los pacientes pueden optar por estos beneficios con solo llenar el formulario de ingreso, en el cual pueden indicar quién será la persona responsable en lo que se entiende como una decisión personal. Un proyecto de ley presentado este jueves por el diputado del PAC, Marvin Atencio, pretende frenar el costo de deudas e intereses a educadores con problemas de pago, debido al cambio en el sistema de planillas del Ministerio de Educación Pública. La iniciativa busca generar una moratoria que cubra desde enero de este año hasta el 30 de agosto. La idea es que ningún banco, cooperativo financiera pueda cobrar a los educadores cuotas o intereses moratorios generados durante este lapso de tiempo.